general, se espera que Dios actúe de manera justa, de manera amorosa, y que sus acciones estén en línea con los valores, con los principios que se consideran importantes en la vida de las personas. Algunos creyentes pueden esperar que Dios intervenga directamente en sus vidas, mientras que otros pueden creer que Dios trabaja a través de personas, a través de eventos, para lograr sus objetivos. En cualquier caso, la expectativa de un creyente hacia el mover de Dios es una cuestión personal y puede variar ampliamente. La religión es un tema muy amplio y es un tema complejo que ha sido objeto de estudio por muchos siglos a lo largo de la vida de este mundo. En términos generales, la religión puede entenderse como un conjunto organizado de prácticas y creencias mediante las cuales un grupo de personas se conecta y se expresa, dando lugar al surgimiento formal o informal de una serie de valores morales bajo las cuales se rige dicho grupo. Ahora, conociendo qué cosa es cada término en general, vamos a leer entonces la palabra de Dios. Allí en el libro de Lucas, capítulo 5, verso 7, dice que un día, mientras enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Jesús estaba enseñando como lo hacía siempre, y las multitudes se reunían a escucharlo. Y en esta oportunidad estaban los fariseos, estaban los doctores de la ley. Ellos eran los religiosos de aquel tiempo, llenos de conocimiento, abarrotados de tradiciones y de sabiduría de hombre. En otras palabras, eran solo religiosos. Ellos estaban alrededor de Jesús, lo escuchaban, lo veían, pero sus oídos y sus ojos no estaban abiertos para oír y ver lo que Jesús era capaz de hacer. El texto termina con la frase: y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. El poder del Señor estaba con él para sanar. La palabra poder, en el griego, la raíz de la palabra es dunamis, que significa el poder explosivo del Espíritu Santo y tiene una connotación de dinamita y de dinámica. Jesús estaba envuelto de un fuego de poder, pero no podía ser soltado en un lugar donde no había expectativa. Era un lugar donde solo había religiosidad. El apóstol Pablo escribe allí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 6, Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida, el Espíritu vivifica, dice la versión Reina Valera. Estos fariseos y doctores de la ley estaban llenos de letra. Estaban ahí solo para escuchar lo que Jesús decía, pero no con ánimo de aprender y de ser ministrados, sino para medir. Estaban para juzgar y para criticar. Pero Jesús estaba allí lleno de poder para sanar. Qué paradoja esto, ¿no? Ellos llenos de religión y Jesús lleno de poder. Algo que debemos saber nosotros es que todo mover del Espíritu Santo trae renovación.
trae avivamiento y poder sobrenatural de Dios. Esto siempre va a chocar contra el espíritu de religiosidad. Le pasó a Jesús hace más de 2000 años atrás, y pasa en nuestros días, y pasa en nuestras congregaciones. Pero algo que debemos saber nosotros es que siempre que haya una pizca de expectativa, allí se va a mover el poder de Dios para demostrar aquello para lo que Jesús fue ungido. Amén. Decirle al que está a tu lado, vive expectante de lo que Jesús hará. Vive expectante, sí, decíselo, que lo escuche. Quizás no se ha dado cuenta todavía. Vive expectante de lo que Jesús hará, mi hermano, mi hermana. Y a esta altura debemos entonces preguntarnos, ¿qué es la expectativa? Porque quizás alguno no lo sabe. La Real Academia Española define a la expectativa así: esperanza o posibilidad de conseguir una cosa. No actuar ni tomar ninguna determinación hasta ver lo que sucede. Expectativa. Dice el libro de Números 23:19, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Y la Nueva Traducción Viviente lo dice así: Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Y si esto es así, que Dios actúa y promete, la pregunta que cabe acá es: ¿cuál es la razón entonces por la que las personas no alcanzan la promesa que Dios les entregó? La bendición que están esperando o ese milagro que su cuerpo anhela. Y la respuesta es: por la falta de expectativa. Volvé a decirle a tu lado, al que está a tu lado, que no te falte expectativa. Que no te falte expectativa, mi hermano. Vos cuando venís a la casa del Señor, tenés que venir expectante a ver qué tiene Dios para dar, para decirme. Expectativa no es una emoción. Expectativa es la confianza plena de que Dios va a responder al clamor de tu corazón, mi amado. Cada vez que participamos de un culto, debemos ser como esa esponja que absorbe todo lo que hay a su alrededor. ¿Vio la esponja? Cómo se llena de agua y absorbe todo por donde uno la pasa, si está húmedo o mojado. Así tiene que ser tu corazón. Cada vez que participamos de un culto, debemos ser como esa esponja que todo lo absorbe. Y debemos arrebatar cada palabra soltada. Debemos tomarla para sí mismo. Debemos estar hambrientos de ver su gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes los aman, dice Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 9. Cuando yo leo este texto en mi corazón arde el fuego de la expectativa. ¿Por qué? Bueno, porque la Escritura dice que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros algo que está por encima de nuestras mayores expectativas. Isaías 64, 3 y 4 dice: hiciste maravillas asombrosas cuando descendiste. Ante tu presencia temblaron las montañas. Fuera de ti, desde tiempos antiguos, nadie ha escuchado ni percibido, ni ojo alguno ha visto a un Dios que como tú actúe en favor de quienes en Él esperan. Ese es el Dios que puede operar por encima de tus mayores expectativas. Es justamente una estrategia del enemigo desanimarte, tratar de desinflarte, llenarte de argumentos en contra del mover de Dios o de lo que la palabra dice que el Señor quiere hacer con vos, mi amado, mi amada. De esa manera te mete en la religión.
despacito te va metiendo en la religión, lugar desde la cual el Espíritu de Dios no puede operar. El Espíritu de Dios no opera a través de la religión. Y mientras ellos, dice, estaban ahí escuchando al Señor para entender su teología, se está refiriendo a los escribas, a los maestros de la ley, Jesús estaba lleno de poder para sanar. Y fue entonces que sucedió lo siguiente. Vamos a leer verso 18 del mismo capítulo en adelante. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo: amigo, tus pecados quedan perdonados. Los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué razonan así? ¿Que es más fácil decirle tus pecados quedan perdonados o decirle levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. A la luz de esta historia, iglesia, hoy te digo que los milagros están. Si vos no los tomás, va a entrar alguien por el techo a tomarlos. Los milagros están allí. Tómalos, porque si no va a entrar alguien por el techo y te los va a tomar. ¿Qué podemos ver y aprender de esta historia de los 4 amigos? Pues primero, los 4 amigos estaban llenos de expectativa. Eso fue lo que los movió a hacer lo que hicieran. Al enterarse de que Jesús estaba en ese lugar, corrieron en busca de aquel inválido. El texto dice que al ver la fe de ellos, allí en el verso 20, al ver la fe de ellos, son estos 4 muchachos los que provocaron el milagro de su amigo a partir de su expectativa. Ellos fueron los causantes del milagro que se produjo sobre el paralítico. En segundo lugar, cuando la expectativa es mucha, todo obstáculo se convierte en la oportunidad de demostrar tu fe. El lugar lleno de personas podía haber sido una excusa para decir: bueno, no llegamos, intentaremos en otra oportunidad. Pero la gente con expectativa no tiene excusas. Subieron al techo y bajaron la camilla a través de hacer un hueco en él. En tercer lugar, los fariseos empezaron a cuestionar a Jesús. El espíritu de religiosidad siempre va a cuestionar el accionar con fe y va a cuestionar el milagro generado por la expectativa. Mientras ellos cuestionan, uno se sana a causa de la fe y la expectativa de los otros. Y en cuarto lugar, la expectativa genera milagros y los milagros acciones de gracias a Dios. Debemos testificar lo que Dios hace y lo que va a hacer en nuestras vidas. De esa manera le damos honra, le damos gloria al que lo hace todo, a Jesús. Testificar es una forma de dar testimonio de lo que Dios hace y hará en nuestras vidas, mis amados. Por eso es importante tener la oportunidad los jueves de levantar la mano y decir: yo quiero dar testimonio de lo que hizo Dios o de lo que tengo seguridad de que va a hacer conmigo. Cuando compartimos nuestras experiencias con otros, le estamos dando la oportunidad de ver el poder y la gracia de Dios en acción. Además, el testificar, le damos honra y le damos gloria al que lo hace todo, o sea, a Jesús. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que tuvieron expectativa y testificaron
de lo que Dios había hecho en sus vidas. Por ejemplo, el salmista David escribe creando expectativa allí en el Salmo 66:16. Vengan y escuchen todos ustedes que temen a Dios y les contaré lo que hizo por mí. Gente escuchando con expectativa para saber lo que Dios había hecho por su siervo. El apóstol Pablo también testificó de su experiencia con Dios y tuvo esa expectativa. Allí en Efesios 2, 4, 5, Pablo escribe: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Al testificar, no solo estamos dando honra y gloria a Dios, sino que también estamos animando a otros a que confíen en Jesús, que confíen en Dios, y estamos animando a otros a buscar su ayuda en tiempos de necesidad. Si vos no abrís tu boca, mi hermano, tu prójimo no se entera de lo que es capaz Dios de hacer. Como dice la Biblia, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte, allí en Apocalipsis 12:11. Por lo tanto, mi amado, mi amada iglesia, te animo a que testifiques sobre lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque Dios sé que ha hecho cosas en tu vida. Sé que está haciendo cosas en tu vida. Y tengo la plena seguridad de que va a hacer cosas en tu vida. Debes compartir tus experiencias. Debes compartir tus expectativas con otros y dales la oportunidad de ver el poder y la gracia de Dios en acción. Compartir tus expectativas en otros puede ser una forma poderosa de inspirarlos. Tus experiencias son la forma poderosa de inspirar, de alentarlos. También puede ayudarles a ver el poder, ver la gracia de un Dios todopoderoso en acción. Podrías compartir cómo tu fe te ha ayudado a superar desafíos, o cómo tu fe te ha traído paz y alegría a tu vida. También podrías hablar sobre tus esperanzas, sobre tus sueños para el futuro, o cómo crees que Dios te está guiando hacia ellos. Recordá que el viaje de cada persona en Jesucristo es único. Vaya pasando adoración. El viaje de cada persona en Jesucristo es único. Así que sé abierto, ábrete a escuchar las experiencias de los demás también. Porque lo que a ti se sucede no le sucede al que tenés a tu lado. Y el que está a tu lado no le sucede lo que te está sucediendo a ti. Cada persona tiene su propio viaje en Jesucristo. Recordá que la religiosidad no es necesariamente lo mismo que la espiritualidad o la fe. Como hijos de Dios, cada uno de nosotros podemos tener una fuerte conexión con Dios o con lo divino sin necesidad de convertirnos en simples religiosos. Dios no quiere religiosos, Jesús no quiere religiosos. Jesús quiere que vos abras tu corazón a Dios y permitas guiar, que Él te guíe en tu camino.